Y luego de que la protagonista le dijera al archiduque Edwin que esperaría con ansias el próximo regalo, y ya un rato después, la protagonista estaba con el sirviente principal del palacio del príncipe. Y éste se preguntaba qué estaba haciendo la protagonista en el palacio del príncipe heredero, diciéndose que tal vez no pudo reunirse con el príncipe. Pero entonces, el sirviente le preguntaba a la protagonista que la traía por aquí, y la protagonista le contestaba que había venido a ver al príncipe, aclarándole que solamente tenía algo que comprobar. Y le preguntaba si sabía que, en los días de sus citas de los miércoles, cuando Su Alteza el príncipe no asistía, siempre enviaba regalos y flores. Y el sirviente le respondía que sí lo sabía, pero la protagonista le decía que, al parecer, el príncipe no estaba consciente de que él enviara esos regalos, preguntándole si acaso el sirviente principal estaba intentando humillarla. Pero el sirviente, nervioso, le decía que él no sería capaz de atreverse a humillarla. Entonces, la protagonista le preguntaba que si no era él, quién era el que enviaba las cartas. Pero el sirviente, con una expresión de confusión, le preguntaba sobre qué cartas estaba hablando, y al escuchar esa respuesta, la protagonista se quedaba algo sorprendida. Y después dejaba salir una risa, diciéndole que el jefe de los sirvientes ni tan siquiera sabía que los regalos se enviaban desde el palacio. Sin embargo, una mujer estaba detrás de la puerta escuchando la conversación. Y la protagonista se decía que estaba bien con que fueran regalos o flores, ya que eso bastaba para consolar su corazón, pero que la carta era muy diferente a los regalos. Y entonces, la protagonista le decía al sirviente que hace poco su hijo menor había sido nombrado aprendiz del jefe de los sirvientes en el palacio de Tiace. Y se nos mencionaba que el palacio de Tiace tradicionalmente era administrado por las antiguas prometidas del príncipe heredero, pero que después, cuando una se convirtiera en la princesa consorte, viviría en ese palacio. Y que actualmente, el palacio de Tiace fue recientemente otorgado a la princesa Olivia, o sea, la protagonista. Pero entonces la protagonista le decía al sirviente que estaba consciente de que, ella aún no siendo la princesa consorte oficial, no tenía autoridad para darle órdenes, pero le aclaraba que en el palacio de Tiace las cosas eran diferentes. Y le decía que sí que importaba si ejercía un poder sobre los sirvientes, aclarándole que se habían atrevido a deshonrar a la familia Mandeley. Y le preguntaba si, aún así, debería quedarse con los brazos cruzados. Y el sirviente, asustado, le decía que no lo hiciera y que tuviera piedad, asegurándole que él lo descubriría quién era, el que había sido, el que enviaba esas cartas. La protagonista se decía que había tenido suerte, aclarando que si hubiera sido otra persona, ese asunto no se habría resuelto tan fácilmente. Pero ahora que lo pensaba, el sirviente se había alterado mucho cuando mencionó a su hijo menor, preguntándose si así serían todos los padres, que sus hijos fueran tan valiosos para ellos. Y recordaba a su propio padre, que siempre la miraba con una cara de desagrado. Y mientras tanto, en otro lugar, el padre de la protagonista saludaba a la emperatriz, y ésta, con una sonrisa, le daba la bienvenida, ya que lo había invitado. Y entonces, el duque le decía a la emperatriz que había escuchado que ella tenía algo que decirle, y la emperatriz le respondía que era un rumor incómodo, aclarando que, de seguro, ya lo había escuchado. Y le decía que Olivia, su hija, pasaba solita cada vez que tenía una cita con el príncipe, ya que él no asistía a esas citas, según los rumores que circulaban. Y le aclaraba que, para consolar la decepción de Olivia, le ordenó al jefe de los sirvientes que le enviara regalos, pero que una sirvienta había enviado cartas de consuelo y que eso parecía que había hecho que Olivia estuviera más resentida de lo usual. Y le decía al duque que no quería dejar de ver a Olivia por un asunto tan trivial, pero le aclaraba que, si ocurriera algún inconveniente, su otra hija podría tomar su lugar, y le pedía al duque que lo pensara bien y actuara con cuidado, diciéndole que, pasara lo que pasara, estaban del mismo lado. Y al terminar la reunión, el padre de la protagonista estaba detrás de la puerta, y la condesa Eleonor le decía a la emperatriz que lo que estaba haciendo era una calumnia. Y el padre de la protagonista, al escuchar todo detrás de la puerta, ponía una cara algo molesta. Y al caer el atardecer, la protagonista regresaba a la mansión Mandeley, y recordaba cuando el sirviente le dijo que la emperatriz había ordenado la expulsión de la condesa Eleonor, ya que ella había sido la que enviaba las cartas.
Y la protagonista se decía que no sintiera culpa, ya que había hecho lo correcto, y que no solamente la habían ofendido a ella, sino también a la familia Mandeley. Y se preguntaba si su padre se enojaría con ella. Y cuando abría la puerta, su sirvienta la estaba esperando, algo nerviosa, y salía corriendo hacia ella, preguntándole por qué llegaba tan tarde, aclarando que su padre la había estado buscando. Y eso asustaba a la protagonista, diciéndose que, en los 14 años que llevaba viviendo en la casa Mandeley, nunca se le había permitido entrar al salón de recepción de su padre. Y algo nerviosa, se preguntaba por qué ahora la mandaba a llamar, diciéndose que no debía asustarse por ningún motivo. Aclarando que tal vez había escuchado lo que pasó en el palacio, preguntándose si estaría enojado. Y al entrar, el duque, con una mirada seria, le decía a la protagonista que convertirse en la princesa consorte era lo único que le había pedido, y que ni siquiera había logrado eso, además de causar un gran alboroto. Pero la protagonista, sorprendida, le preguntaba que estaba tratando de decirle, pero el duque le decía que había escuchado que la emperatriz había pedido que se le enviaran regalos a la prometida del príncipe para consolarla, y que, por una simple carta, había amenazado al jefe de los sirvientes. Y le decía que eso era absurdo. Pero la protagonista le respondía que no era una simple carta, aclarándole que se habían hecho pasar por el príncipe, para burlarse de ella y deshonrar a la familia Mandeley. Pero el duque le preguntaba por qué eso deshonraría a la familia Mandeley. Y la protagonista, sorprendida, le decía que es lo que acababa de decir, pero el duque le repetía que le estaba preguntando por qué burlarse de ella deshonraría a la familia Mandeley. Y la protagonista, ya casi con lágrimas en los ojos, le decía a su padre que ella también era una Mandeley, pero el duque solo la observaba con una mirada muy enojada. Y la protagonista se decía que ella pensaba que su padre la ignoraba porque creía que sus esfuerzos no eran suficientes. Pero recordaba que, a pesar de despreciarla, la llevó a la casa Mandeley cuando estaba completamente sola, y también le dio vestidos de seda fina y comida deliciosa, y también el honor de ser la prometida del príncipe. Pero que el lugar más valioso que le había dado era una nueva familia. Aclarando que eso era lo que ella creyó. Y el duque le decía que, si quería proclamarse como una Mandeley, debía comportarse como tal y actuar con rectitud, para limpiar los rumores sucios que la rodeaban, diciéndole que no volviera a involucrar a los Mandeley en asuntos tan triviales. Pero la protagonista apretaba el puño, diciendo que no había hecho nada, pero el duque le preguntaba que, si no había hecho nada, a qué había ido a hacer al palacio del príncipe el día de hoy. Pero la protagonista le decía que eso fue al palacio de Tiace, que estaba bajo su disposición y que lo hizo para proteger a la familia Mandeley. Pero el duque, sin decir más y de forma cortante, le ordenaba que se largara. Y la protagonista se daba la media vuelta y al abrir la puerta se percataba de un cuadro, y era un retrato de la familia Mandeley, donde estaban la duquesa, el duque, Isabella, Conan y Jake. Y la protagonista al verlo, dejaba salir una leve sonrisa. Y ya afuera del salón de recepción del duque, recordaba al archiduque Edwin, cuando le dijo que tendría que esperar otra oportunidad para poder verla, y también cuando le dijo que Olivia era un hombre muy hermoso. Y la protagonista se decía que era ridículo buscar consuelo en un hombre que ni siquiera conocía, pero recalcaba que no esperaba de su padre un lo hiciste bien o un buen trabajo, ya que ella se conformaba con que le dijera que no había sido su culpa. Y al día siguiente, en el banquete de celebración por la victoria de la guerra, los nobles invitados murmuraban sobre la vestimenta de la protagonista, aclarando que iba combinada con el príncipe heredero, pero preguntándose por qué estaba sola, mientras el príncipe estaba con la señorita María. Y la protagonista se decía que estaba bien, ya que para ella no era nada nuevo. Pero en ese momento sonaban las trompetas, anunciando la entrada del emperador y la emperatriz, así como la llegada de la princesa. Y todos los nobles hacían reverencia al emperador, y éste anunciaba que finalmente habían puesto fin a la larga guerra, invitando a disfrutar de la noche y del banquete. Sin embargo, aclaraba que no veía a los protagonistas de la noche. Y un sirviente iba a mencionarle que todavía no habían llegado, pero en ese momento anunciaban la llegada de los caballeros del palacio, junto a los caballeros de Vincander.
Y entonces entraban todos los caballeros, y la protagonista se decía que de seguro su hermano Jake estaría allí. Pero en ese momento se quedaba sorprendida al ver a una persona, y era el archiduque Edwin, que hacía reverencia al emperador y lo saludaba. Y el emperador les daba la bienvenida a todos los caballeros, diciendo que el banquete era en honor a su nombre, y les preguntaba por qué llegaban tan tarde. Y el archiduque Edwin le pedía disculpas al emperador, aclarándole que no podía usar una espada común para el juramento presente del emperador, diciéndole que había traído el tesoro de la familia Vincander. Y los nobles, de la fiesta, murmuraban que si esa no era la espada que el mismo emperador tanto codiciaba, aclarando que nunca la familia Vincander había mostrado esa espada. Y el emperador decía que siempre le había preocupado que el mejor caballero del imperio no dedicara su honor a ninguna mujer, pero aclaraba que ahora que el archiduque Edwin iba a jurar lealtad y que eso era motivo de alegría. Y entonces el emperador le decía que, en su nombre, le concedería uno de sus deseos, mientras se decía que ahora los Vincander no tendrían más remedio que ser sus leales sirvientes. Diciéndole al archiduque Edwin que hiciera su juramento, y la princesa, con una sonrisa, se quedaba mirando al archiduque Edwin, pero éste solamente le sonreía y se daba la media vuelta, arrodillándose delante de la protagonista. Y con una sonrisa y algo sonrojado, le decía que por fin, y que era un honor para él, revelarle su nombre y, también, como lo había prometido, una espada única en el mundo, hecha de gemas y de acero. Y con una sonrisa, le decía que su nombre era Edwin, el archiduque de la familia Vincander, y que, como caballero, le ofrecía su espada. Y en ese momento, la protagonista estaba sorprendida al enterarse de que, el noble que había conocido era, en realidad, el archiduque, y también que ahora le estaba ofreciendo su lealtad, recordando cuando el archiduque Edwin le había dicho que le entregaría algo lo suficientemente valioso, y era la espada de gemas y acero de la familia Vincander. Y entonces, el archiduque Edwin le volvía a preguntar a la protagonista si le concedería el honor de ser su espada, pero la protagonista pensaba que el archiduque, con ese tono tan amigable y delicado, era como si fuera a seguir ciegamente cualquier elección que ella hiciera. Pero en ese momento, llegaba el príncipe, diciéndole al archiduque Edwin que lo lamentaba, pero que debían de rechazar su juramento, aclarando que Olivia, Mandeley, actualmente era su prometida, y que, si un archiduque soltero le ofrecía un juramento, eso mancharía la reputación de su prometida. Pero el archiduque Edwin le decía que cómo podría manchar la reputación de la señorita Olivia, a menos que desobedeciera la orden del emperador. Y el príncipe le decía que, si el juramento se completaba, el primer baile debía ser con su prometida, preguntándole si eso no sería una falta de respeto hacia él, que es su prometido, quien estaba acompañándola. Pero el archiduque Edwin, con una sonrisa, le decía que él había pensado diferente, ya que había visto a su majestad el príncipe, acompañado de otra persona, y que había creído que la señorita Olivia había venido sola. Y con una sonrisa, le decía que cualquiera podría pensar que le estaba proponiendo matrimonio a la señorita Olivia en vez de un juramento. Y esas palabras enfadaban bastante al príncipe. Pero en ese momento, llegaba la princesa, diciéndole a su hermano que se calmara, aclarando que antes de eso, primero debería de señalar el atuendo inapropiado de su prometida. Y con una sonrisa, le preguntaba a la protagonista que si no sabía cuál era la etiqueta que debía seguir una señorita para poder aceptar un juramento. Y la protagonista le respondía que la primera mención de juramento de un caballero, en los libros de historia, fue durante el reinado del primer emperador y la primera emperatriz. Y entonces, la protagonista se iba acercando hacia donde estaba el archiduque Edwin y seguía contando que, en el reinado del primer emperador, se había desatado una gran guerra y caos en el imperio, y que se decía que la emperatriz, rezando para que el emperador regresara sano y salvo, llevaba un vestido blanco que quedó manchado de sangre debido a los estragos de la batalla. Sin embargo, sus guantes permanecieron impecablemente blancos y que la emperatriz, con su vestido teñido de rojo, le ofreció una flor al emperador en el altar y le aclaraba la protagonista a la princesa que, según las etiquetas de los textos antiguos, no había recreación más perfecta que la de su atuendo actual, dándole las gracias al príncipe y a la princesa, ya que, gracias a los consejos que le dieron, había podido aceptar el juramento con elegancia. Y entonces, una noble le decía que donde estaba la flor,
Y la protagonista le decía al archiduque Edwin que no podía ofrecerle una flor marchita para expresar su lealtad, pero que, sin embargo, le ofrecía esa gema que tenía como símbolo de su corazón. Y con una sonrisa le decía al archiduque Edwin que ella, Olivia, Mandeley, aceptaba con mucha alegría el honor de su excelencia el archiduque. Y el archiduque Edwin, al escuchar esas palabras, se sonrojaba un poco y se ponía bastante alegre. Levantándose y caía encima de la protagonista, pidiéndole disculpas y aclarándole que, por estar tanto tiempo arrodillado, se le habían entumecido las piernas. Entonces, el archiduque Edwin, con una sonrisa, le preguntaba a la protagonista si le concedería el honor de compartir el primer baile con ella. Pero la protagonista le decía que le advertía que ella no era muy hábil bailando. Pero el archiduque Edwin le respondía que eso no era un problema y que, con una sonrisa, le decía que él era muy bueno en todo lo que implicaba movimiento y que le ayudaría un poco. Y la protagonista estaba feliz por todo lo que había acontecido, pero en ese momento llegaba el príncipe y le daba las felicitaciones a la protagonista, diciéndole que su prometida había recibido el juramento del mejor caballero del imperio. Y con una sonrisa, el príncipe le preguntaba a la protagonista cómo se sentía al recibir su primer juramento.